Bien, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios 108 y 110 de la página 22. Estos ejercicios son los ejercicios, yo diría que más complejos de todo el tema de potencias, al menos de la parte que hemos visto, que están relacionados con el tratar de reescribir potencias de otra forma. Aunque es cierto que al final del último apartado del ejercicio 25, pues más o menos iba de este tema. Aquí yo voy a dividir en dos tipos de ejercicios. Por una parte vamos a resolver primero el B, el C y el E se lo voy a dejar a ustedes porque es muy parecido al 25 de la página 14. Y después vamos a resolver el A y el D, que en mi opinión son un poco más complejos, ¿vale? Después atacaremos el 110, que para mí es incluso más difícil que el 108. Digo, de cara a los estudiantes. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, algo importante es fijarse en el resultado, ¿vale? Fíjense que nos dan un producto de dos potencias que no tienen ni la misma base ni el mismo exponente. Pero nos dicen que eso es 2 a la algo. Y esto es importante, ¿vale? Nos están diciendo que esto de aquí tiene que escribirse como 2 a la algo. ¿Eso qué significa? Eso significa que este 8 tiene que poder escribirse 8 a la 4 como 2 a la algo y este 16 a la 2 tiene que poder escribirse como 2 a la algo. Vamos a ver cómo lo hacemos. La primera idea es que 8 vamos a tener que escribirlo de alguna forma como 2 elevado a algo. Fíjense que 8 es lo mismo que tener 2 a la 3. Y por otra parte, 16, que es 4 por 4, es lo mismo que tener 2 elevado a la 4. ¿Vale? Entonces esto va a ser esencial a la hora de resolverlo. Vamos a poner apartado B, vamos a escribir lo que nos plantea el ejercicio. 8 a la 4 por 16 elevado a la 2 y el resultado va a ser 2 elevado a algo que no sabemos qué es. Vale, ahora este 8 a la 4 hemos visto que se puede, este 8 solamente hemos visto que se puede escribir como 2 a la 3. Vale, aquí creo que voy a cambiar esto de sitio. Si me permiten voy a borrar acá. Si 8 es 2 a la 3, esto implica que 8 a la 4 es lo mismo que 2 a la 3 y eso elevado a la 4. ¿Vale? Por el hecho de que 8 vale 2 a la 3. ¿Vale? Esto es lo que vamos a escribir aquí. Aquí vamos a tener 2 a la 3 y este 2 a la 3 elevado a la 4. ¿Vale? Porque 8 vale 2 a la 3. Y de la otra parte teníamos que 16 era igual a 2 a la 4 y esto implicaba que 16 al cuadrado es lo mismo que tener 2 a la 4 y ese 2 a la 4 elevado al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual esto aquí tendríamos 2 a la 4 y el 2 a la 4 al cuadrado. Y como resultado va a ser 2 elevado a algo. Pero ya lo importante es que todo lo tenemos en potencias de 2. Porque ahora podemos utilizar la propiedad esta que nos dice que si tenemos a la n y eso está elevado a la m, es lo mismo que tener a la n por m. O sea, la propiedad de la potencia de una potencia. ¿Vale? Entonces, aquí 2 a la 3 elevado a la 4 es lo mismo que tener 2 a la 3 por 4. Y por otra parte, tenemos esto multiplicado por 2 a la 4 por 2. ¿Vale? Porque tenemos 2 a la 4 elevado a la 2 es lo mismo que 2 a la 4 por 2. Esto va a ser 2 elevado a algo que no sabemos bien qué es. Bien, el resultado va a ser este 2 a la 3 por 4 es 2 a la 12 por, y ahora 2 a la 4 por 2 es lo mismo que tener 2 a la 8. Y el resultado de todo esto va a ser 2 elevado a algo que no sabemos bien qué es. Y ahora tenemos, fíjense, un producto de potencias que tienen la misma base, con lo cual vamos a utilizar la propiedad esa del producto de potencias de igual base. Si tenemos a la n por a la m, fíjense que la base es la misma, cambia los exponentes, es lo mismo que tener a la n más m. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Que 2 a la 12 por 2 a la 8, lo que hacemos es deja la base, que es 2, y se suman los exponentes, 18
más 12 es, perdón, 12 más 8 es lo mismo que tener 20. Y eso va a ser igual a 2 a eso. El valor que tiene que ir ahí tiene que ser el de 20. Este 20 me ha quedado bastante feo. 20, ¿vale? Entonces aquí 2 a la 20. Ese es el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Vamos a hacer ahora el apartado C. En el apartado C vamos a utilizar algo similar. Creo que, a ver, voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí, sí. Apartado C. ¿Vale? El apartado C tenemos, importante aquí para utilizar, es que, de nuevo, tenemos una potencia que conocemos aquí al final como resultado, que es 3, o sea que todo tiene que escribirse como 3 elevado a algo. Y por otra parte tenemos un cociente de cosas que no tienen ni base 3 ni el exponente es el mismo. O sea que tenemos que, si el exponente no es el mismo, el trabajo tiene que estar en la base. Y tenemos que tratar de buscar, si nos están diciendo que se escribe como 3 a la algo, es porque esto de aquí tiene que escribirse como potencias de 3, ¿vale? El 27 tiene que escribirse como potencias de 3 y el 81 tiene que escribirse como potencias de 3. Si uno al principio no ve cómo hacerlo, lo que puede hacer es ir dividiendo, por ejemplo, el 27 por 3 hasta que nos dé 1 y ver cuántas veces hemos dividido. O sea, 27 entre 3 da 9, después volvemos a dividir, 9 entre 3 da 3 y 3 entre 3 es 1. Entonces hemos dividido 3 veces, así que el resultado es 3 a la 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. Y lo mismo con el 81. ¿Vale? Aquí tenemos que utilizar esto, que 27 es lo mismo que 3 elevado a la 3. Esto implica que 27 a la 6 es lo mismo que 3 a la 3 y ese resultado elevado a la 6. ¿Vale? Esto aquí es un igual, no un entre, no una división, perdón. Y lo mismo ocurre con 81. ¿Vale? 81 es lo mismo que 3 a la 4, porque es 3 por 3 por 3, 4 veces. Y esto va a implicar que 81 elevado a la 4 es lo mismo que 3 a la 4 y el resultado ese elevado a la 4 también. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que resolver lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Pues la expresión. Tenemos que escribir 27 a la 6 entre 81 a la 4 y eso tiene que ser igual a 3 elevado a algo que no sabemos qué es. Bien, ahora vamos a sustituir el 27 a la 6 por esta expresión, 3 a la 3 y eso elevado a la 6. Entonces nos quedaría 3 a la 3 y esto elevado a la 6 entre 3 a la 4 y esto elevado también a la 4, porque el 81 queda a la 4. Y el resultado de eso va a ser 3 elevado a algo que no sabemos qué es, ¿vale? Pero ya tenemos todo en función de 3, ahora tenemos que utilizar esta propiedad de que el producto, si tenemos a la n elevado a la m, es lo mismo que tener a la n por m, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener 3 a la 3 por 6, que es 3, voy a escribirlo, ¿vale? 3 a la 3 por 6 y esto entre 3 a la 4 por 4 y el resultado va a ser 3 elevado a algo que no sabemos bien qué es. ¿Vale? Entonces, 3 a la 3 por 6 es lo mismo que 3 a la 18 y eso entre 3 a la 4 por 4, 4 por 4 es 16, así que quedaría 3 a la 16. Y eso va a ser igual a 3 elevado a algo que no sabemos bien qué es. Bien, ahora vamos a utilizar la propiedad del cociente de potencias que tienen la misma base, o sea que es la que es parecida a esta, pero con una división en lugar de un producto, la equivalente a esa. Tendríamos a la n entre a la m, aquí es entre, ¿vale? Y el resultado va a ser igual a la n menos m, ¿vale? Se restan los exponentes. Bien, entonces ahora, como tienen la misma base, lo que va a suceder es que se van a restar los exponentes y el resultado va a ser 3 elevado a 18 menos 16. Y esto es lo mismo que 3
a la 2, porque 18 menos 16 es 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí lo que va es un 2. O sea, que en realidad esto da 3 a la 2, que es 9. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hacer el A y el D, que son los más complicados en mi opinión. ¿Vale? Una vez que hacemos el A y el D, yo creo que estamos listos para hacer casi cualquier ejercicio de potencias. Voy a empezar por el D. En mi opinión, el D es aún más fácil que el A. Son más o menos similares, pero creo que por los números con los que se trabajan es un poco más intuitivo el D que el A. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el D. En el D, ¿qué tenemos? Tenemos 10 a la 2 por 40 por 5 a la 2. ¿Vale? Y lo importante es que el resultado tiene como potencia un 10. O sea que esto que está aquí tiene que escribirse como 10 a la algo. Pero con 10 a la algo que tenemos, esto de acá, 10 al cuadrado. Los otros dos que tenemos, el 40, bueno, está a la 1, es 40, y el 5 a la 2, pues ninguno de los dos está relacionado con, bueno, directamente relacionado con el 10. Evidentemente tienen relación porque 5 se puede dividir a 10, porque 10 por 2 es 5, perdón, 5 por 2 es 10, y el 40 se puede escribir como 4 por 10. Y por ahí van a ir los tiros de cómo resolver el ejercicio. ¿Vale? Entonces vamos a copiarlo. Tenemos 10 a la 2 por 4, por 40, perdón, por 5 al cuadrado, y como resultado esto va a ser 10 elevado a algo, perdón. 10 elevado a algo que no sabemos qué es. Bien, aquí la clave está en utilizar que 40 se escribe como 10 por 4. ¿Vale? Este va a ser un paso clave para resolver el ejercicio. ¿Vale? Vamos a escribir esto a ver qué es lo que queda. Esto es igual a 10 a la 2 por 10, por 4 por 5 al cuadrado, y esto va a ser igual a 10 elevado a algo que no sabemos qué es. Vale, ahora este 10, importante, habíamos dicho en un vídeo anterior que si teníamos a la 1, o sea, en el primer vídeo de potencias, a la 1 es lo mismo que a. Con lo cual, esta a, el 10 que nos aparece acá abajo, ¿vale? Aquí es como si tuviese un 1. Entonces, ahora vamos a utilizar que el producto de las potencias de igual base es la suma, se queda la base y se suman los exponentes. Entonces, aquí lo que va a quedar es 10 a la 2 más 1, ¿vale? Esto va a ser igual a 10 a la 2 más 1. Esto por 4 y por 5 a la 2 por 5 a la 2, y el resultado igual a 10 a algo que no sabemos qué es. ¿Vale? Ahora, este 4 también tenemos que transformarlo. ¿Por qué? Porque así solo no podemos hacer nada con él. ¿Vale? Tenemos que, para poder operar el 4 con el 5 al cuadrado, tiene que suceder algo importante. Tienen que tener o la misma base o el mismo exponente. La misma base nunca van a tener porque el 4 y el 5 no tienen nada en común. Pero el mismo exponente sí lo podrían tener si reescribimos el 4. Fíjense que 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Con lo cual, aquí donde está el 4 podemos poner 2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 10 a la 3 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y el resultado de esto va a ser 10 elevado a algo que no sabemos. Bien, y ahora vamos a utilizar otra propiedad. No es nueva, la vimos en el vídeo anterior. Que es que si tenemos dos potencias que se están multiplicando, a a la n por b a la n, que no tienen la misma base, pero sí el mismo exponente, el resultado va a ser a por b y este producto elevado a la n. ¿Vale? O sea, el resultado de la multiplicación de las bases elevado al mismo exponente que ambas tienen, en el que coinciden ambas. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí tenemos 2 a la 2 y 5 a la 2, con lo cual podemos usar esa propiedad y esto nos va a quedar 10 a la 3 por aquí 2 por 5, y ahora aquí tendríamos a la 2
y eso es igual a 10. ¿Qué es lo que pasa? Que 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Entonces nos quedaría 10 a la 3 por 10 a la 2 igual a 10 a algo que no sabemos qué es. Pero aquí utilizamos nuevamente que el producto de potencias de igual base se van a sumar los exponentes y esto va a ser igual a 10 a la 3 más 2, que es lo mismo que 10 a la 5. Y ya está. Entonces lo que va aquí es un 5. Vale, y ahora solamente queda el A. Había hecho el D. El A es, digamos que es el más complejo de todos. No entiendo por qué lo ponen como apartado A, la verdad. Pero es el más complejo de todos, en mi opinión. Aunque se resuelve muy similar al D, ¿vale? El procedimiento es el mismo. Fíjense que aquí vamos a tener un 10, ¿vale? Para indicarnos... Aquí vamos a tener un 10 para indicarnos que la operación que tenemos que hacer es con el 10. Tenemos que tener 10 elevado a algo. Aquí tenemos un 10 a la 3. Y ahora el problema está en que tenemos 20 y 25. 20 y 25 parecen no tener relación. Tenemos que tratar de transformarlos. Pero la idea es más o menos la misma. De la misma manera en que teníamos un 40, pues ahora podemos escribir un 20. Se puede escribir como 2 por 10. Y esto implica que 20 elevado a, creo que es a la 3, lo que aparece. Sí, 20, no, perdón, a la 8. Que 20 a la 8 va a ser igual a 2 por 10 elevado a la 8. ¿Vale? Y ahora vamos a utilizar la propiedad que hemos descrito anteriormente, pero en el sentido inverso. Si tenemos un producto elevado a la n, es lo mismo que tener un elemento a la n por otro elemento a la n. ¿Vale? Con lo cual esto de aquí va a ser lo mismo que tener 2 a la 8 por 10 a la 8. Y ya esto pues pinta un poco más bonito, ¿vale? Vamos a escribir la expresión completa. Sería 10 a la 3 por 20 a la 8 por 25 a la 4. 10 a la 3 por 20 a la 8 por 25 a la cuarta. Y aquí vamos a utilizar el 20 a la 8, que lo vamos a poder escribir de esta forma. Con lo cual esto va a ser 10 a la 3 por, aquí en lugar de 20 a la 8 tendríamos 2 a la 8, 2 a la 8 por 10 a la 8 y esto por 25 a la 4. Aquí vamos a ordenar esto un poquito porque como todos son productos, no hay problema, se pueden intercambiar unos con otros porque el producto es conmutativo, ¿vale? El orden de los factores no va a alterar el producto, entonces esto es lo mismo que tener 10 a la 3 por 10 a la 8 y del otro lado tendríamos por 2 a la 8 por 25 a la 4, ¿vale? Ahora, esto aquí tenemos la misma base, se van a sumar los exponentes, ¿vale? Si tenemos el producto de dos potencias de igual base, aquí, perdón, dos potencias de la misma base, ahí ya se suman los exponentes, queda a la m más n. Entonces aquí tendríamos 10 a la 3 y 10 a la 8, el resultado de esto va a ser 10 a la 3 más 8 por 2 a la 8 por 25 a la 4. Entonces aquí lo que tendríamos sería 10 a la 11. Y ahora viene la otra parte complicada, la otra parte un tanto mágica, ¿no? Y es que tenemos que conseguir un 10, pero es que aquí no tenemos un 10, lo que tenemos es 25. Tenemos un 2 y un 25. ¿Qué es lo que pasa? Que el 25 es 5 al cuadrado. Esta es la otra propiedad que tendríamos que copiar, ¿vale? ¿Dónde la pongo? La voy a poner de este lado. Siento un poco de reguero en las expresiones. Tenemos que 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, de donde 25 a la 4 va a ser lo mismo que tener 5 al cuadrado y esto de aquí elevado a la 4. ¿Vale? Y utilizando la propiedad de la potencia que tenemos al inicio de la hoja, ¿vale? Que si tenemos a la n y eso elevado a la m es a la n por m, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a tener
va a ser que 5 a la 2 y eso elevado a la 4 va a ser igual a 5 elevado a la 8. Con lo cual ya lo tenemos, ¿vale? Tendríamos 10 a la 11 por 2 a la 8 por 5 a la 8. Y ahora tenemos dos potencias con el mismo exponente. El producto de dos potencias con el mismo exponente es esta propiedad de aquí, ¿vale? 2 a la 8, 5 a la 8 es el producto. 2 por 5 es 10 elevado a la 8. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a 10 a la 11 por 2 por 5 y esto de aquí elevado a la 8. 2 por 5 es 10. Tendríamos 10 a la 11 por 10 a la 8 y el resultado de esto va a ser 10 a la 19. Y entonces eso implica que aquí lo que vamos a tener es un 19. ¿Vale? Estos de aquí se hacen iguales, idénticos. Realmente, bueno, incluso podría decir que son más fáciles que estos. Se podría llegar a decir. Porque aquí solamente hay que tratar de cambiar el 8, por ejemplo, en este de acá. Este de acá, vamos a usar que 8 es igual a 2 a la 3. ¿Vale? Entonces ahora en lugar de tener 2 a la 3, vamos a tener 2 a la 3 a la 3, que es 2 a la 9. Y eso por 2 a la 4 es lo mismo que tener 2 a la 13. ¿Vale? Porque 4 más 9 es 13. En este de aquí es 3 lo que hay y el 27 vamos a tener que escribirlo como 3 al algo. Fíjense que la idea es coger siempre el más pequeño y escribir el más grande en función del más pequeño. Siempre que tengan, evidentemente, el más grande tiene que ser una potencia, tiene que ser el resultado de multiplicar el más pequeño varias veces, ¿vale? Para que se pueda hacer, para que esto pueda tener sentido. Entonces esto lo vamos a poder escribir. Ahora vamos a tener que 27 es lo mismo que 3 a la 3. Entonces esto sería 3 a la 3 elevado a la 4, que es 3 a la 12, y 12 más 7 es igual a 19. Entonces esto va a dar 3 a la 19. ¿Vale? Después ustedes lo desarrollan con calma, estoy poniendo los resultados para que vean la idea, el procedimiento que está detrás. El siguiente, fíjense que en el siguiente tendríamos 125 al cuadrado. Aquí hay que usar que 125 es lo mismo que 5 a la 3, ¿vale? Entonces tendríamos 5 a la 3 elevado a la 2 es como 5 a la 6, y 5 a la 6 por 5 a la 6 es lo mismo que 5 a la 6 más 6, que es 5 a la 12, ¿vale? Y en este de acá, el último, tenemos 49 a la 3, pero vamos a usar que el 49 es lo mismo que 7 al cuadrado. Con lo cual aquí tendremos 7 al cuadrado elevado a la 3, eso es lo mismo que 7 a la 6. Y 7 a la 6 por 7 a la 5 es lo mismo que 7 a la 6 más 5, que es 7 a la 11. ¿Vale? Entonces esos son los resultados. 2 a la 13, 3 a la 19, 5 a la 12 y 7 a la 11. En caso de que este ejercicio 10 no lo entiendan bien, me lo hacen saber y yo hago un vídeo específicamente para el ejercicio 10 resolviéndolo completamente. Pero yo creo que con lo que hemos hablado está todo bastante claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.